Hola, soy Norma Jean. Eh, Primero de todo quisiera agradecer la buena acogida que ha tenido el primer vídeo que publiqué hablando sobre Fine Kinky. Sobre todo también en diversas redes sociales. Os lo quisiera agradecer de corazón y de verdad, muchísimas gracias. Esto me ayuda y me motiva muchísimo. Luego he ido subiendo, estoy subiendo algunas reseñas que hice en Instagram pasadas. Y, pero este vídeo sí que lo voy a grabar para, para YouTube. Y nada, quería recomendaros una joya del cine de los años 80, pero una joya absoluta de Michael Cimino. Es bueno, aquí tengo algunas películas, bueno, dos o tres. Es Manhattan Sur o El Año del Dragón. Película rodada en 1985 con guión del propio Chimino y Oliver Stone. Ahí es nada, ahí es nada. Bueno, eh, vamos a ver. Chimino para mí es uno de los mejores directores de Hollywood de todos los tiempos, sobre todo de la parte de los años 70 hasta el final de su carrera. Digamos de la nueva oleada de nuevos directores en Hollywood, ¿no? Que quisieron cambiar toda la estructura del cine y revolucionar, haciendo ser los propios directores un cine de autor porque hacían películas eh, pues con autoría, teniendo el control absolutamente de todo. Y ahí encontraremos el primer Scorsese, el primer Brian De Palma, Peter Jegway, muchísimos, pero muchísimos, que quisieron romper todas las formas establecidas, ¿no? De Cindy Pollack también, wow. eh, William Friedkin, es que hicieron los años 70, siempre he dicho que posiblemente la mejor década de la historia del cine y me he estudiado y he visto películas de todas las décadas. Pues Michael Cimino fue un director que empezó como guionista, que él había estudiado arte dramático, nacido en Nueva York y murió en Beverly Hills. Eh, es un director que empezó como guionista e hizo películas como Harry el Fuerte, con Clint Eastwood como firmando el guión. Y después, una de las películas que más éxito comercial tuvo Clint Eastwood en Estados Unidos, que un botín de más de $500.000 o algo así se titula en español, ¿no? Eh, Fue un éxito, fue un director que empezó muy bien su carrera. Eh, pero cuando hizo esta película El Cazador, bueno, se llevó cinco Oscars, le ganó la mejor película. Esta película es una de las mejores películas de la historia del cine sobre el Vietnam, sin ningún género de dudas. Está Apocalipsis Now, por supuesto, pero Apocalipsis Now ya es otra cosa, ¿no? Esta película ya, El Cazador refleja mucho, y ahí es donde voy a ir ahora, los intereses de Michael Cimino, ¿no? Las relaciones personales entre los protagonistas y un tema que lo obsesionaba mucho, el tema de la inmigración, ¿no? Y tras el éxito y el boom de esta película, que ya hablaré de ella en algún momento, eh, Unique Artist, la productora independiente donde estaba él trabajando, le dio carta blanca para hacer que hiciera lo que le diera la gana. Y hizo posiblemente el mejor western de la historia.
La puerta del cielo, de 1980. Eh, esta película posiblemente sea la próxima que vaya a hablar y ya me extenderé, ¿no? Pero, ¿por qué? Es el mejor western de toda la historia y por qué hay que verla. Sobre todo el montaje, ya aviso, el montaje de más de 3 horas. De más de 3 horas. No el montaje que se estrenó en cine, que fue lo que hundió la carrera de Michael Cimino, hundió un estudio entero, Creative Artists, aunque luego fue absorbido por la Metro Goldwyn Mayer y, y bueno, fue un director que lo vetaron, pero es porque la película estaba concebida como una película, bueno, el primer montaje fue un montaje de 5 horas y media y la productora decidió peinar la película y quedó una película que se estrenó en cine que no, le faltaban muchas cosas, muchas cosas. Yo recomiendo esta versión, que es la más larga que hay actualmente, que dura casi 3 horas y media, así. Pero bueno, esta película ya digo voy a hablar, pues tiene miga. Entonces, después del fracaso comercial de La Puerta del Cielo, de, de también que se hundiera, por supuesto, un estudio. Era la primera vez que se hundía un estudio cinematográfico. Y, y todo Michael Cimino fue vetado. Es más, a partir de ahí ya los directores no tenían esa carta blanca, excepto alguna excepción, por supuesto, pero los directores en Hollywood ya se acabaron de hacer películas como esta o Apocalipsis Now, o películas que con unos presupuestos y un realismo desorbitado, ¿no? Y en los estudios se puso una cosa que se llamaba cláusula Chimino, como que ahí un director ya no tenía la autoridad que podía tener antes y el control y todo. Y entonces en los 80 entonces ya llegó un cine muy domesticado, un cine muy blando, salvo siempre generalizando, quitando excepciones, ¿no? Yo ante todo no soy una persona nada nostálgica. Soy nostálgica para unas cosas, pero intento mirar las cosas con la máxima objetividad posible. Hay películas de los 80, pues yo lo vi todos los años 80, eh, que me gustaron mucho en su día, pero revisitándolas ahora han envejecido mal, han envejecido bastante mal. Y entonces a Michael Cimino se le dio una oportunidad de volver al cine con una película, ha envejecido de estas bastante mal, se llama Food Loss. Eh, Muchos la recordarán. Ese pueblo que se prohíbe bailar. Creo que hicieron un remake hace pocos años. También hizo una adaptación de una novela de Mario Puzo, el siciliano. Tengo que volver a ver esa película porque en su momento me decepcionó bastante. Su momento. Luego hizo una maravilla de cine de acción, 37 horas desesperadas. Y, y en 1985 hizo esta joya, El Año del Dragón, Manhattan Sur. Ya digo, con guión la coescribió con Oliver Stone, que todavía Oliver Stone no había empezado a tener éxito como director, había hecho alguna cosa, creo que Salvador o La Mano, pero todavía no había hecho, que la hizo al año siguiente, la película que lo consagró a Oliver Stone, que fue Platón, sobre el Vietnam. ¿Y por qué hablamos ahora del Vietnam? Ahora entraré en este detalle. Y pero Oliver Stone había tenido una carrera también de guionista excepcional. Bueno, escribió El precio del poder, o sea, Scarface, de Brian De Palma. Escribió El expreso de medianoche. Escribió muchísimas películas eh, que son una auténtica joya, ¿no? Como guionista. Y
Entonces en 1985 se le dio otra oportunidad a Michael Cimino, hizo esta joya. Lamentablemente tengo esta edición que está muy bien, sobre todo si por colección cine negro, o es una película de cine negro. Eh, eh, no me gustaría tener en Blu-ray de esto, pero bueno, si no se puede, no puede ser, no puede ser. Pero vamos al grano. La película está protagonizada por Michael Rook, que en los años 80 fue un actor muy potente, hizo muchas cosas y muy buenas. Mm, lo recordaréis más que nada por el papel más conocido, 9 semanas y media, de Adrian Lyne. Pero Michael Rook, bueno, de hecho empezó con Michael Cimino en El Cazador, que sale un papel pequeñito. Pero Michael Rook tuvo en los años 80, antes que cayera en desgracia por su depresión, por el alcoholismo, hizo auténticas maravillas. Maravillas. Recomiendo esta película muy olvidada. Muy olvidada. No es una película para todo el mundo, ya lo digo ya. El borracho. Con Faye Dunaway también. Y es que reflejan, en esta película ya reflejaba el momento personal que estaba viviendo Michael Rook, él y Fane también. Eh, es una película, es una joya esta película, pero una joya, pero ya... Si me voy por los ferros de Úbeda, este vídeo puede durar muchísimo, comentando cada maravilla, ¿no? Entonces, vamos al grano. Esta película trata más que nada sobre como dice Manhattan Sur, sobre las triadas chinas, sobre la mafia china. Manhattan Sur es un distrito de Manhattan, distrito quinto creo, y donde hay mucha inmigración y como todos lados, ¿no? Pues hay pues mafias, esto, lo otro, y entonces voy a ir a la amiga. Michael Rook es un veterano de la guerra de Vietnam, que un policía de gran prestigio, que es destinado o se destina él voluntariamente al distrito quinto de Manhattan Sur, ¿no? Para acabar con todo lo que son las triadas, las mafias, ser un poco poner la ley, ¿no? La ley en las calles. Un policía, ¿cómo lo diríamos? Unos principios muy arraigados como hombre de ley, hombre policía. Un policía muy insubordinado porque no hace siempre lo que quiere, no que le manda a los superiores y de esto. Es un policía que aparentemente podría ser incluso apático, como el personaje de Harry el Sucio, Clint Eastwood, ¿no? De la película de Don Siegel, que puede parecer por su forma racista, machista, mujeriego, eh, pero que lo que tiene, y seguramente por lo que vio en Vietnam, eh, es acabar con la corrupción, con las mafias, y aplica el hecho de que el fin justifica los medios, ¿no? Digo, como policía, podía ser un policía, ya digo, con muchos principios y esto, pero luego su vida personal era un desastre. Un desastre. Es la típica persona que están solo por el trabajo y dejan descuidar a su mujer, los amigos, de una vida luego personal muy, muy desastre. Y, y claro, y cuando digo el fin justifica los medios, de que para lograr sus objetivos, pues claro, hay daños colaterales, hay daños colaterales pero él es un hombre muy obsesivo, muy obsesivo. Claro, primera vista puede caer mal este personaje, ¿no? Incluso tuvo polémica, ¿no? Cuando se estrenó la película,
pero luego lo vemos también con una sensibilidad muy, muy especial, cuando pasan algunos hechos dramáticos. Luego está el personaje del jefe de las tríadas chinas. No me acuerdo ahora cómo se llama, Lu Yun creo, que es un actor que muchos lo conoceréis por El último emperador, que es un chico asiático joven que, claro, Manhattan, el distrito de Manhattan, ya digo, estaba gobernado por varias mafias de esto, pero había como un acuerdo, ¿no? Un acuerdo y de esto para que no hubiera matanzas en las calles y de esto, ¿no? Incluso en estas cosas la policía incluso está en el ajo. Esto es algo que es evidente, ¿no? Para que haya un poquito paz, ¿no? Que hagan sus trapicheos y sus cosas, pero que digamos no haya guerra de bandas y todo, ¿no? Pero claro, aquí nos encontramos a un joven asiático que toma el mando de la mafia, la organización mafiosa donde está, ¿no? Y es un hombre, claro, a ser joven, que no respeta primero a sus mayores, las normas, muy impulsivo. eh, Esto, claro, no es... Incluso le falta respeto. Los chinos tienen negocios con los italianos y todo. No entiende muy bien lo que es el respeto, ¿no? Eh, entonces aquí vamos a ver esta película como una película, es una persecución entre el gato y el ratón, ¿no? O el ratón y el gato, ¿no? Entre el policía y este joven mafioso, ¿no? Eh, es una película, ya digo, es una película que toca muy, muy de fondo. Es una película de acción, es un thriller, tiene una de las mejores escenas de acción que he visto en el cine de los años 80. Hay tiroteos, de persecuciones de coches, por ejemplo. Pero luego toca temas que lo seccionaban, como digo, a Michael Cimino, como es el de la inmigración, ¿no? Que los tocó en todas sus películas prácticamente, en El Cazador, La Puerta del Cielo, eh, El Siciliano, por supuesto, incluso la última que dirigió para mí es una joya, su Master o algo así, no me acuerdo el título en inglés, pero es una joya esa película es una joya, ¿eh? Es muy difícil de conseguir. Espera un segundo. Que quiere subirse aquí el chiquitín. Pues entonces, claro, tocan temas de, por ejemplo, que los chinos le echan en cara a veces a la policía y todo con toda la razón del mundo que Estados Unidos cogió a los primeros emigrantes chinos para que fabricaran el ferrocarril o que siempre lo han tenido como la mano de obra y luego se han olvidado de ellos, ¿no? Y como siempre suele pasar, ¿no? Que luego se crean, claro, los guetos y todo, ¿no? Toca también el tema de la explotación. Aquí vamos a ver cosas como a veces las mafias, ya sea por en el tema de la droga, y esto tienen explotado, incluso los propios chinos tienen explotado a los propios chinos, ¿no? Eh, entonces, claro, aquí vamos a ver una película, un thriller, pero de los más potentes, más valientes. Mm, Es una película que yo la vi en su estreno, en fin, ya me flipó, por supuesto. Hay muchas películas que son unas joyas, como Vivir y Morir en Los Ángeles, por ejemplo, también es otra maravilla, digo de este estilo, ¿no? Que se hicieron en los años 80, ¿no? Eh, y se agradece, ¿no? Porque digo, los años 80, si se miran ahora, es un cine muy parecido al de ahora. Ahora son los superhéroes, pero en los 80 eran los monstruitos, que si los robots, que si... Un cine muy... aventuras un poco... mm, como Indiana Jones, un poquito muy blancas, digamos. Pero
Luego, claro, se hizo otro tipo de cine más heavy, ¿no? Bueno, la música es increíble. Luego también vemos lo del tema, la corrupción un poquito periodística, ¿no? El Michael Rook, estando ya digo, no sé si casado o no casado, él es un policía polaco, eso no lo he dicho antes, policía también fue polaco que incluso se cambió el nombre y, sus amistades son muy pequeñas. Digamos, su mujer, su mujer que lleva una relación de codependencia con él y un policía con el que se crió de pequeño toda la vida, que ahora es su superior, ¿no? Eh, pues ya me he perdido, ya me he perdido el hilo. Pues bueno, es una película que también analiza y reflexiona sobre el tema de las mafias, ya no solo las mafias chinas, de cómo pactan con los italianos y esto para la distribución de drogas por el barrio, sobre todo heroína, que en aquellos años, por lo de la guerra de Vietnam y Tailandia, Bangkok, pues era bastante potente, sobre todo para lo que dicen aquí los italianos, ¿no? Para vendérsela a los negros y a los latinos, ¿no? Fijaos, ¿no? Fijaos, ¿no? Querían... Es... Es una película, ya digo, más de 2 horas, pero es una verdadera joya. Y cuando digo joya, es joya, ¿eh? Una de las mejores películas de los años 80, sin ningún género de dudas. Michael Cimino es uno de los mejores directores de la historia del cine. Eso sin ningún género de duda. Lo que pasa que después de La Puerta del Cielo no tuvo la suerte que pudo tener Francis Ford Coppola, que también fracasó Francis Ford Coppola con Corafonada y le costó también remontar con algunas películas. Pero a Michael Cimino no se le perdonó porque fue una película La Puerta del Cielo, montaje íntegro, una película que también denuncia, como digo, el tema de la inmigración bastante, ¿no? Como son explotados en la época del oeste, ¿no? Y como los terratenientes abusan de los inmigrantes y es una película, es un director, ya digo, con una conciencia social muy grande. Era porque ya ha fallecido. Eh, y, y bueno, cuando vaya a hablar de La Puerta del Cielo, que quiero hacer eh, un análisis bastante profundo de todo lo que significó esta película y significa a día de hoy, eh, ya, ya, ya hablaré de una manera más profunda sobre este director. Pues sin más preámbulos, les recomiendo esta película. Se dice que se nota que también le recortaron el montaje. Era algo que ya empezaba a pasar en los años 80, ¿no? Quien más lo sufrió también fue Brian De Palma, esto de que le recortaran, él no pudiera tener supervisión al montaje de sus películas. Y hay películas de Brian De Palma como La Dalia Negra o El Nombre de Caín, o películas así que, bueno, sobre todo ya la última que hizo en Estados Unidos, Misión a Marte, se tuvo que exiliar de Estados Unidos porque dijo, es que esta no es mi película, esta no es la película que yo he rodado, ¿no? Bueno, que yo he querido contar porque se la destrozaron totalmente en montaje. Eh, pero en esa época de la puesta de fe, ya digo, los directores tenían un control sobre sus propias obras, ¿no? Eh, Aún así, en esta película, ya digo, más de 2 horas, es increíble, la música es increíble y, y ya digo, como no es una película tampoco muy conocida, mm, la recomiendo de todo corazón. Pues disfrútenla. Un abrazo y un beso muy grande.